Dicen que hay silencios que esconden más que las palabras, pero ninguno tan denso, tan antiguo y tan inquietante como el que yace bajo las aguas turbias del lago de Zumpango. Porque, por primera vez en siglos, el espejo inmóvil de este lago mexicano se ha quebrado para revelar algo que no debería estar allí, algo gigantesco, algo que nunca debió despertar. Y sin embargo, aquí está, ante nuestros ojos, como un pulso perdido que vuelve a latir desde las entrañas de un pasado que se creía disuelto. Lo que acaba de aparecer bajo el lago de Zumpango podría reescribir la historia del Valle de México. El hallazgo comenzó de forma casi accidental, como suelen comenzar los capítulos más trascendentales de la arqueología. Una sequía inusualmente severa, acompañada por variaciones irregulares del nivel del agua, dejó al descubierto zonas que durante décadas habían permanecido sepultadas bajo sedimentos, vegetación enraizada y aguas estancadas. Pero esta vez, algo diferente emergió. No era un fragmento de cerámica. No era un muro erosionado, ni una simple formación rocosa. Era una geometría imposible, una sombra colosal que rompía la planicie del lecho lacustre, como si hubiera sido colocada allí a propósito. Los primeros testigos hablaron de una forma rectangular, demasiado perfecta para ser natural. Otros afirmaron que se trataba de un círculo, un anillo de piedra tan grande que ningún poblado prehispánico conocido habría tenido los recursos para construirlo. Lo cierto es que, al acercarse, los especialistas descubrieron que no era ni rectangular ni circular, sino una combinación desconcertante de ambos, una estructura con una base cuadrangular y bordes curvos, como si representara un diseño híbrido, matemáticamente sofisticado, propio de una civilización cuyo dominio sobre la forma y el simbolismo iba más allá de lo que los registros oficiales sugieren. A medida que los arqueólogos comenzaron a excavar los bordes visibles, quedó claro que la estructura estaba formada por enormes bloques de piedra volcánica, algunos del tamaño de un automóvil pequeño. Lo más inquietante era que estas piedras estaban colocadas con una precisión milimétrica, sin mortero, como si hubieran sido ensambladas mediante un conocimiento perdido que permitía encajar cada bloque con exactitud absoluta. La datación preliminar sugería que la estructura tenía entre 800 y 1200 años de antigüedad, aunque algunos especialistas comenzaron a sospechar que podría ser incluso más antigua. Las autoridades, presionadas por la magnitud del hallazgo, autorizaron un estudio geofísico para determinar la extensión total de la construcción. Los resultados dejaron sin aliento a los investigadores. Lo que se veía desde la superficie era apenas una pequeña fracción. Bajo el lecho del lago se extendía una plataforma monumental que abarcaba casi 2 hectáreas, una obra tan vasta que no coincidía con ningún asentamiento documentado en la región. No era un templo convencional, tampoco un palacio, ni un centro ceremonial típico de las culturas nahuas. Parecía, más bien, un complejo de propósito desconocido, quizá una suerte de observatorio, una base ritual, o incluso un punto de convergencia astronómica. Mientras los estudios avanzaban, emergió una hipótesis inquietante. La estructura podría haber pertenecido a un asentamiento lacustre desaparecido, un poblado construido sobre islas artificiales, chinampas ancestrales, o sobre plataformas semisumergidas. Pero la escala era demasiado grande. Las dimensiones superaban por mucho cualquier chinampa conocida. Era como si alguien hubiese intentado construir una ciudad entera en medio del agua. Una ciudad que, con el paso de los siglos, fue tragada por el lago, cubierta y olvidada. Las leyendas orales de los pueblos locales comenzaron a adquirir un nuevo significado. Relatos antiguos hablaban de un mar interior donde vivían los guardianes de la noche, seres que custodiaban portales hacia el mundo subterráneo. Historias que hasta hace poco eran consideradas mito puro. Pero ahora, con una megaestructura emergiendo del lago, incluso los escépticos se preguntaban si aquellos relatos eran metáforas o fragmentos de memoria ancestral.
Los buzos y arqueólogos que descendieron a las áreas más profundas informaron de algo aún más sorprendente. Nichos tallados directamente en la piedra, alineados con un patrón que parecía seguir la trayectoria solar en los equinoccios. Había canales rectos que se dirigían hacia el centro de la construcción, como si guiaban agua, luz o algo más misterioso. Algunos bloques mostraban grabados desgastados por siglos de inmersión, figuras geométricas y símbolos que no pertenecían del todo a los estilos mexicas, ni a colúas, ni otomíes. Era un lenguaje visual incompleto, como un eco cultural proveniente de un pueblo que se extinguió sin dejar nombre. Los drones submarinos revelaron un elemento central, una cámara hundida, sellada por enormes losas. No se sabía aún qué había dentro. Abrirla podría poner en riesgo toda la estructura, pero su presencia elevó la tensión. ¿Era un santuario? ¿Un depósito ritual? ¿Un espacio reservado para líderes espirituales o gobernantes? O quizá algo completamente diferente. A lo largo de las semanas, la noticia se convirtió en un fenómeno internacional. Estudios de sonar mostraban anomalías magnéticas alrededor de la cámara central, como si contuviera elementos metálicos o artefactos, cuya composición aún no podía identificarse. Algunos especialistas comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la estructura fuera un punto estratégico de control hidráulico, parte de un sistema Mayo-R que unía los lagos del Valle de México en tiempos prehispánicos, pero incluso esa explicación parecía insuficiente. La sofisticación de la construcción superaba los sistemas hidráulicos conocidos. Mientras tanto, el nivel del agua siguió descendiendo, revelando más detalles. Apareció una escalinata monumental, orientada hacia el oeste. Cada peldaño estaba hecho de basalto pulido, y al tocar el sol poniente, la piedra adquiría un brillo rojizo, casi hipnótico. Era como si la estructura hubiera sido diseñada para despertar únicamente bajo condiciones específicas de luz, como una arquitectura ritual que dialogaba con el cielo. Los pobladores comenzaron a visitar el lugar, no como curiosos, sino como si respondieran a un llamado silencioso. Personas mayores hablaban de sueños recurrentes, de luces que salían del agua en noches sin luna, de sonidos metálicos que vibraban en el fondo. Historias que antes eran susurros sin importancia, ahora cobraban un matiz distinto. Algunos creían que la estructura era un aviso, un recordatorio de algo que la humanidad había olvidado. El equipo interdisciplinario que analizaba el sitio propuso una teoría audaz. La construcción podría haber sido un punto de observación astronómica integrado a un calendario acuático. La forma híbrida, parte cuadrangular, parte curvilínea, podría simbolizar la unión de dos conceptos, la tierra y el agua, lo fijo y lo mutable, lo humano y lo divino. Un diseño que no solo buscaba la precisión técnica, sino también transmitir una filosofía cosmológica perdida. Las cámaras subacuáticas encontraron algo más. Un corredor inundado que parecía conectar la cámara central con una segunda estructura aún más profunda. Esta segunda estructura mostraba patrones de talla que imitaban olas, pero olas invertidas, como si representaran el cielo reflejado en el agua, o el agua proyectada hacia el cielo. Era un simbolismo doble, una metáfora arquitectónica del ciclo eterno entre lo que nace arriba y lo que muere abajo. Sin embargo, lo más perturbador fue el descubrimiento de un monolito esculpido, casi completamente cubierto de algas. Al retirar con cuidado los sedimentos que lo recubrían, emergió la imagen de un rostro tallado a un rostro humano, pero no del todo humano. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado ovalados, y su expresión transmitía una mezcla de serenidad y vigilancia, como si fuera un guardián eterno. Las líneas que rodeaban el rostro parecían representar corrientes de agua y haces de luz entrelazados, una iconografía que no encajaba con ninguna tradición local documentada. Para los investigadores, era la prueba de que esta estructura pertenecía a una cultura híbrida, quizás formada por grupos que migraron desde regiones distantes,
fusionando conocimientos de diferentes pueblos mesoamericanos. Para otros, era la evidencia de una civilización perdida, que había tenido un dominio sorprendente sobre el entorno lacustre. Y para unos pocos, era la señal de algo aún más profundo, la posibilidad de que esta construcción estuviera vinculada a mitos cosmogónicos que antecedían incluso a las culturas del posclásico. Con cada nueva revelación, el misterio se hacía más grande. No había registros coloniales que mencionaran una estructura de tal magnitud. Tampoco había tradiciones claras entre los pueblos locales que detallaran su existencia. Era como si su memoria hubiera sido borrada deliberadamente, como si la historia hubiese decidido ocultarla para siempre. Hasta ahora, al caer la noche, el sitio arqueológico parecía transformarse. Luces desde la superficie iluminaban la estructura parcialmente emergida, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. El aire adquiría un silencio espeso, casi eléctrico. Los investigadores, aunque escépticos por formación, admitían sentir algo difícil de explicar, la sensación de estar frente a un lugar que había sido construido para ver y ser visto, para reflejar y convocar, para guardar algo que aún no había mostrado su verdadero rostro. La comunidad científica se dividía. Algunos afirmaban que el hallazgo podría redefinir la comprensión del urbanismo lacustre prehispánico. Otros sugerían que estábamos frente a una estructura de carácter simbólico, destinada a rituales complejos, relacionados con ciclos astronómicos y agrícolas. Y un grupo más pequeño, pero cada vez más persistente, empezaba a plantear la posibilidad de que esta construcción fuera parte de un sistema Mayo-Ere, aún enterrado, que podría extenderse bajo áreas del lago que nunca fueron exploradas. Lo cierto es que, por primera vez, el lago de Zumpango dejó de ser un cuerpo de agua silencioso. Pasó a ser un espejo que reflejaba preguntas que la historia nunca había querido responder. ¿Quién construyó esta megaestructura? ¿Por qué fue sumergida? ¿Qué propósito tenía su diseño híbrido? ¿Y qué es lo que aguarda dentro de la cámara central? Las excavaciones continúan. Las aguas siguen retrocediendo. Y la estructura parece despertar más con cada día, como si respondiera al contacto humano, como si su presencia hubiera estado esperando precisamente este momento. Porque a veces, las construcciones antiguas no solo guardan historias, guardan intenciones. Y bajo el lago de Zumpango, algo colosal acaba de abrir los ojos.